Hola, buen día. Hoy les hablaremos acerca de la regulación de la energía de la biomasa. Nuestro equipo está conformado por Néstor Orlando Arias y quien les habla, Holman Alexis Ávila. Como primero veremos una contextualización acerca de qué es la biomasa, cuál es su impacto ambiental y cómo ésta puede repercutir o afectar el ambiente. Luego veremos la contextualización a nivel nacional en cuanto a regulación, normatividad y proyecto. Y por último cerraremos mirando una síntesis a nivel internacional en cuanto a potencias energéticas y precios del mercado. Entonces, como primero, ¿qué es la biomasa? La biomasa es todo tipo de materia orgánica que pueda ser utilizada como fuente de energía. Esta puede tener un origen tanto animal como vegetal y puede ser obtenida de manera natural o proceder de transformaciones artificiales que se realizan en la industria. Todo tipo de materia orgánica se puede convertir en energía si se le aplican distintos procesos químicos. Se puede hablar en últimas que la energía de la biomasa proviene del sol, ya que a través de diferentes agentes externos que interactúan en un ciclo natural en donde los vegetales y los animales absorben y almacenan una parte de la energía solar en forma de alimento y energía para sus necesidades o para sus actividades. Cuando esto ocurre dentro del proceso, se generan subproductos que no sirven ni para los seres vivos ni pueden ser utilizados para fabricar alimentos, pero sí para hacer energía de ellos. Existen diferentes tipos de biomasa, se clasifican en tres grandes grupos. El primero es la biomasa natural. Esta es la que se produce en la naturaleza sin la intervención humana. Luego está la biomasa residual, que son todos los residuos orgánicos que provienen de las actividades de las personas. El ejemplo más básico, los residuos sólidos urbanos que generamos a diario en nuestros hogares. Y por último está la biomasa producida, que es la que sale de los cultivos energéticos. ¿A qué me refiero con esto? Son todos los campos de cultivo en donde se produce un tipo de especie en concreto con la finalidad última del aprovechamiento energético. Un ejemplo muy sencillo sería un cultivo de maíz. Existen diferentes métodos para la conversión de la biomasa en energía. Encontramos dos grandes grupos, que son los métodos termoquímicos y los métodos bioquímicos. Dentro de los métodos termoquímicos encontramos la combustión. Esta se da cuando se quema la biomasa con mucho aire y a temperaturas de entre 600 y 1300 grados centígrados. Este es el modo más básico para recuperar la energía de la biomasa, de donde obtenemos gases muy calientes para la producción de calor y poder utilizarla en nuestros hogares, a nivel de la industria y para producir electricidad. Y además está la gasificación, que esta se da cuando hay una combustión y se producen diferentes elementos químicos en cantidades diferentes. La temperatura a la cual ocurre este proceso está entre 700 y 1500 grados centígrados y los niveles de oxígeno varían en porcentaje de 10 a 50%, dependiendo de la finalidad última. De este proceso obtenemos dos subproductos. Uno es el gasógeno o también llamado gas pobre y el otro es el gas de síntesis. Este último se puede transformar en combustibles líquidos como metanol y gasolinas. De ahí su gran importancia. Dentro de los métodos bioquímicos encontramos la fermentación alcohólica. Esta es una técnica en donde fermentamos hidratos de carbono que se encuentran en las plantas y en la que se consigue un alcohol que se puede utilizar para la industria. Y la otra es una fermentación metánica. Esta es la digestión aeróbica de la biomasa, en donde la materia orgánica se descompone y se crean biogases. Para la producción de la energía eléctrica se utilizan los procesos de combustión o gasificación y se pueden obtener potencias de hasta 50 megawatts. En una instalación industrial, la cual es diseñada para generar energía a partir de recursos biológicos, a la materia prima se le realiza un tratamiento para reducir su tamaño. Luego se clasifica y se almacena para la preparación del combustible. Cuando el combustible es conducido a la caldera para su combustión, se inicia un circuito agua-vapor, la cual permite que se utilice y se aproveche el vapor para la generación de energía. Esto es como en una central térmica convencional. El vapor generado en la caldera va hacia la turbina de vapor que está unida al generador eléctrico y allí es donde se produce la energía eléctrica. Luego el vapor de agua se convierte en líquido
en el condensador y desde aquí es nuevamente enviado al tanque de alimentación, cerrando de esta forma el ciclo. Luego de que la energía eléctrica es generada, se transporta a las líneas correspondientes. El impacto ambiental de una central de biomasa se da ya que la biomasa es como la única fuente de energía que aporta un balance de dióxido de carbono favorable. Esto siempre y cuando la obtención de la biomasa se realice de una forma renovable y sostenible. Esto ocurre cuando el consumo del recurso se hace más lentamente que la capacidad de la tierra para regenerarse. De esta manera, la materia orgánica es capaz de retener durante su crecimiento más dióxido de carbono del que libera en su combustión. Esto sin incrementar la concentración de dióxido de carbono. Esto generalmente pasa, o mejor dicho, el proceso se da de manera correcta cuando la planta es como a gran escala, ya que en sistemas pequeños no se incorporan sistemas para la retención de partículas y se hace un uso incontrolado de la biomasa. Entonces por eso es que pasan este tipo de contaminantes. Y la otra es que, digamos, cuando se incineran residuos urbanos, se provocan emisiones de sustancias altamente contaminantes, además de la presencia de plásticos y de compuestos con cloro en los residuos, da lugar a la formación de sustancias tóxicas, donde se destacan las dioxinas, los furanos y el ácido clorhídrico. Aunque el potencial energético existente en el planeta sería suficiente para cubrir todas las necesidades energéticas, este no se puede utilizar en su totalidad, ya que demandaría y exigiría el aprovechamiento a gran escala de los recursos forestales. Esto, digamos, que haría imposible mantener el consumo por debajo de la capacidad de regeneración, lo cual reduciría muy considerablemente la energía neta resultante y conduciría a un agotamiento de dichos recursos, a la vez que daría lugar a efectos medioambientales negativos. Los efectos producidos serían tales como la deforestación y el aumento notable de emisiones de dióxido de carbono, lo que implicaría una contribución al cambio climático. En Colombia, a pesar de tener una matriz energética relativamente limpia, se ha buscado implementar la utilización de energías renovables no convencionales con el fin de reducir sus emisiones de carbono, y es por esta razón que existen leyes que incentivan la utilización de energías alternativas, en este caso particular la generación de energía eléctrica a partir de biomasa. La primera ley que les voy a mencionar es la ley 2036 del 27 de julio de 2020, donde en el artículo 1 se autoriza al gobierno nacional para financiar con aportes del presupuesto general de la nación y el sistema general de regalías la participación de las entidades territoriales en proyectos de generación, distribución y comercialización a pequeña escala y generación distribuida con fuentes no convencionales de energías renovables, tales como la biomasa, los aprovechamientos hidroeléctricos, las fuentes eólicas, las fuentes geotérmicas, la energía solar, los mares, el aprovechamiento energético de los residuos y otras fuentes que pueden ser consideradas como fuentes no convencionales de energía renovable por la UCME. La siguiente ley es la ley 788 de 2002, en la cual el artículo 18 exime del pago de la renta a quienes vendan energía eléctrica generada a partir de recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas y por un término de 15 años, siempre y cuando se cumplan los requisitos como tramitar, obtener y vender certificados de emisiones de dióxido de carbono de acuerdo con los términos del protocolo Kioto. Este protocolo Kioto lo que busca es comprometer a los países industrializados a estabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero
creando una conciencia colectiva de, pues, de su responsabilidad por la quema de combustibles fósiles durante tantos años. Entonces, otro de los requisitos es que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de estos certificados de dióxido de carbono sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opere el generador. Otra de las leyes es la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, en donde el artículo 1 tiene como objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de energía de carácter renovable, utilizándolas o desarrollándolas para integrarlas al mercado eléctrico, y su participación sobre todo en zonas no interconectadas o en otros usos específicos, por ejemplo en las industrias, promoviendo así la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta a la demanda de los usuarios. Por último, el decreto 570 de 2018, emitido por el Ministerio de Minas y Energía, establece los lineamientos para diversificar la matriz energética a través de proyectos de generación provenientes de fuentes renovables y complementarias a las actuales, teniendo en cuenta energías renovables variables y que contribuyen a la seguridad energética, complementando a las fuentes actuales de energía, en especialmente periodos estacionales o interanuales donde hay baja hidrología. Algunos proyectos en Colombia se pueden evidenciar en, por ejemplo, Azocaña. De todos los ingenios que hay en el país, algunos han implementado en sus plantas la producción de energía para su propio consumo, y además algunos excedentes poderlos inyectar a la red a partir de todos los desechos que generaban anteriormente del bagazo de la caña. Fede Palma, por ejemplo, es otro ejemplo de utilización de biomasa para su autoabastecimiento. Ellos utilizan todos los residuos de su proceso de extracción del aceite de palma, como las tuzas, los cuescos de la palma o residuos de madera que salen en el proceso, para generar su propia energía eléctrica. Y las plantas de biomasa más grandes del mundo están ubicadas en Finlandia principalmente, Reino Unido, que tiene la más grande del mundo, Polonia y Estados Unidos. Estos países son los pioneros en la utilización de biomasa para suplir la demanda energética. Tienen un alto porcentaje de generación a partir de biomasa en su matriz energética, y también hay estudios que muestran que en países subdesarrollados aún se utiliza esta fuente de energía como de uso doméstico, debido a que hay muchos lugares que no están conectados a la red. Hay sitios como acá en Colombia que las personas deben recurrir a este recurso para poder, pues, suministrar su propia energía, o inclusive para cocinar o calentar agua, diferentes usos en los domésticos. Y en, pues, varios países como en Colombia subdesarrollados se utiliza esto, pero esto genera un grave problema porque es un uso irracional de los recursos y no está controlado. Entonces provoca deforestación y grandes emisiones de CO2. Incluso también representa un problema para la salud de las personas, utilizar este tipo de energía sin ser controlada.